Mi nombre es Cristal Mendoza. Mi nombre es Ceci López Salazar. Mi nombre es Ricardo Acuña García. Mi nombre es Juan David Castillo. Segundo parcial. El segundo parcial inició con la pregunta: ¿cuántos kilovolts utiliza una pantalla LCD según su tamaño? Esa fue respondida que una pantalla LCD consume 1100 volts por pulgada. Seguidamente, de manera breve, se tomó el tema de los transistores horizontales, que esos llevan dentro un damper. Damper significa que es un transistor que tiene un diodo y una resistencia dentro. El diodo se mide con colector y emisor, y su resistencia se puede medir con base y emisor. Después se tomó el tema de las acciones que realiza un optoacoplador. Este permite acoplar dos señales eléctricamente separadas. Después se observó el tema fallas en la etapa vertical, donde aquí algunas de ellas fueron el desplazamiento vertical, también la falta de amplitud o altura vertical, la falla del barrido vertical, y estas son causadas por el mal funcionamiento del yugo o algunos componentes deteriorados. Se les informó acerca de los termistores, sensor resistivo de temperatura, y existen dos tipos, PTC y NTC. PTC, coeficiente de temperatura positiva, aumenta la temperatura y aumenta la resistencia. NTC, coeficiente de temperatura negativa, sube la temperatura y baja la resistencia. Analizamos el tema del octotriac. En este tema se elaboró un circuito donde se utiliza un octotriac, utiliza un transistor infrarrojo, push button, optoacoplador 4N25, resistencias, LEDs y un diodo infrarrojo, que al ingresarle 9 volts el diodo emisor transmite una señal eléctrica invisible a los ojos, la cual es captada por un transistor receptor, y esta hará que encienda el LED cuando se perciba una señal. Posterior a esto se tomó el tema de fallas en la etapa horizontal. Algunas fallas mencionadas fueron ausencia del barrido horizontal, la imagen es desplazada horizontalmente, falta de sincronismo horizontal o incluso falta de linealidad. Estos se deben a problemas de yugo o también son problemas en la errónea frecuencia del oscilador, así como componentes deteriorados o mal funcionamiento de los circuitos horizontales. Luego se prosiguió con el tema fallas en el FI. Esto se debe al deterioro de transistores, condensadores o desajuste en la frecuencia. También debemos checar que le esté llegando la alimentación al IC. Otra forma de detectar alguna falla es checando el condensador. Si este se encuentra de un color negro, debe ser reemplazado, ya que debe de estar en un color blanco con café o azul. Ahora se nos informó las fallas en la tapa de audio, los que son zumbido en el parlante, y esto se debe a un mal filtro en el más B. Si la falla es que se quiebra el sonido, es que tienen soldaduras frías, y si hay ausencia de sonido, falta más B en la tapa de audio. Los procesos que se llevan a cabo en la conversión analógica a digital es el muestreo de la señal analógica, la cuantización de la propia señal y la codificación de los resultados. Una vez obtenida esta información, se elaboró un circuito ADC. Como resultado de la práctica, al estar conectada a una fuente de poder, al mover el potenciómetro llegarían voltajes a diferentes partes del circuito, y como consecuencia el display mostrará físicamente un número del 1 al 4 según las combinaciones del codificador y el decodificador. Para finalizar el segundo parcial se nos habló de los formatos de videos digitales. Solo nos informaron cuáles eran: MOV, AVI, DVAVI y MPG. Tercer parcial. El tercer parcial se inició con la explicación del tema TDT, televisión digital terrestre. A continuación será una breve explicación del tema. En la televisión analógica, los parámetros de la imagen y de sonido se representan por las magnitudes analógicas de una señal eléctrica, pero en el mundo digital esos parámetros se representan por números en un sistema de base 2, es decir, utilizando solo el número 0 y 1.
El segundo tema visto, y para seguir retroalimentando nuestro conocimiento, se prosiguió por ver el tema medios de transmisión de TV digitales. Estos son la terrestre, satelital, por cable, etc. La televisión digital terrestre utiliza bandas UHF y VHF. La HDTV es de 720p, lo que es 1280 por 720. Tiene una resolución horizontal de 1280 líneas. La resolución más alta en HDTV es de 1080p, es decir, 1920 por 1080 y que son 2 megapíxeles. Los estándares formatos analógicos son la NTSC, que es National Television System Committee, la SECAP, que es Sequential Cooler Memory, y la PAL, que es la Phase Altered Line. Los formatos digitales. El ATSC es Advanced Television System Committee, ISDB, Integrated Service Digital Broadcast, DNB, Digital Video Broadcast, DMB-TH, Digital Multimedia Broadcast Terrestrial Hand, y la TVHD LCD significa pantalla cristal líquido, que es Liquid Crystal Display. Se vio el tema del píxel. El píxel es la unidad de la imagen digitalizada en la pantalla, a base de puntos de color o escalas a grises. Esos se dividen según sus agrupaciones. Un megapíxel es 1.000.000 de píxeles. Un gigapíxel es 1 millardo o millones de píxeles. Un macrobloque son 16 por 16 píxeles, así. 12 macrobloques es una trama. Y una trama es la entrada y salida transportada de la información digital. También se vio el tema partes de una pantalla LCD. Esta se inicia por el chasis externo, continúa por el panel frontal, el macrobloque moldeado, los filtros RGB, el difusor, el molde externo, tubos, la reflectora, el chasis interno, la plaqueta de control y un inversor. El inversor es el que cambia el voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje de salida de corriente alterna. Por consiguiente, se nos explicaron las siglas TFT: Thin Field Transistor, transistor de película delgada; tipo especial de campo, transistor de efecto, de hecho mediante la composición de películas delgadas de una capa semiconductora activa. Después de eso se nos presentó un video reparando televisores de LCD HD. Se vio las etapas de la LCD, las cuales eran la fuente conmutada, TCON y circuito inversor, y la tarjeta principal. Para comprobar fallas se coloca un foco de 12 volts y otro a 24. Se mide en modo diodo. Al momento de colocar una aguja positiva en power debe de encender. El DAC es un convertidor digital analógico. Algunas de sus características es la escala completa de salida, máximo valor analógico en la salida. Resolución, diferencia en volts en la salida del convertidor. Precisión, comparación entre la salida real de un DAC. Linealidad, desviación, error lineal de la salida ideal. Monotonicidad, DAC es un monótono si no produce escalones inversos. Por último, en el tercer parcial se observó modulaciones. Una de ellas fue QAM, Quadrature Amplitude Modulation, que esta modula dos señales en la frecuencia de 90 grados, pero están desfasadas entre sí. También se vio la modulación QPSK, Quadrature Fast Shift K, y COFDM, Code Orthogonal Frequency Divisor Multiplex. Esto opera con señales ya moduladas. También utiliza miles de portadoras. Muchas gracias.